Estos son más de 30 curiosidades de Blas de Lezo, el mejor marinero español de la historia, gran estratega y legendario tullido. Vamos a verlo. Nació en Euskadi, pero sus raíces familiares se mezclaban entre España y Perú. Por ejemplo, su tatarabuelo había sido obispo de Perú. Aunque sus padres pertenecían a la pequeña nobleza local, como él no era el primogénito, el mayorazgo le impedía heredar prácticamente nada, y por eso decidió hacerse marino. Es decir, que si su hermano mayor hubiera muerto o él hubiese nacido primero, nos habríamos perdido una figura que en cierto modo cambió la historia de España. Y hay quien dice que hasta la de Sudamérica. Se educó en el Colegio de Francia, ya que en aquel entonces la Armada francesa era aliada de España en la Guerra de Sucesión, y se buscaba el mayor intercambio posible de oficiales entre los ejércitos de España y Francia. Así que Lezo no comenzó embarcándose en la Armada española, sino en la francesa, a la corta edad de 12 años. Blas de Lezo participó en la batalla para recuperar Gibraltar, una de las pocas que perdió en su vida. Se batió de manera ejemplar en la batalla, pero una bala de cañón le destrozó la pierna izquierda, la cual se amputó sin ningún tipo de anestesia, por debajo de la rodilla. Ahí le tiene, con 2 cojones. Debido al valor demostrado, fue ascendido a alférez por Luis XIV de Francia, y Felipe V de España le otorgó privilegios similares a los de la baja aristocracia, así como ser asistente de cámara de su corte. Pero Lezo rechazó este cargo y una vez recuperado de la pierna regresó inmediatamente al servicio, cosechando una victoria tras otra. En 1706 se le ordenó ayudar a los sitiadores de Barcelona. Para ello dejó paja húmeda ardiente flotando en el mar con el fin de crear una densa nube de humo que ocultase los navíos españoles. Luego, tras la cortina de humo, los oficiales ordenaron bombardear con material incendiario que no solamente destrozaba los buques británicos, sino que también les provocaba incendios, táctica ante la que los ingleses se vieron impotentes. Posteriormente se le destacó a la fortaleza de Santa Catalina de Tolón, donde participó en su defensa frente a la acometida de la flota del príncipe Eugenio de Saboya. Aquí fue donde otro cañonazo lo marcó para siempre. El impacto hizo saltar numerosas esquirlas, y una de ellas fue justo a meterse en su ojo izquierdo, y el ojo le explotó dentro de la cuenca, literalmente. Tras esto le ascendieron a teniente de guardacostas y 3 años más tarde a capitán de fragata. Posteriormente participó en el asedio de Barcelona, otra vez. Allí recibió un balazo en el antebrazo derecho que le destrozó los tendones y quedó sin movilidad hasta el fin de sus días. De esta manera, con tan solo 26 años, el joven Blas de Lezo ya era tuerto, manco y cojo, y de ahí se ganó el apodo de Medio Hombre. Capitaneó varios barcos a lo largo de su vida, pero el más famoso en esta primera etapa fue un Lanfranco de 72 cañones, conocido como León Franco y Nuestra Señora del Pilar. Para entonces ya era general de la Armada de su Católica Majestad y jefe de la Escuadra del Mar del Sur. Además del León Franco contaba con los navíos Triunfador y Conquistador, el cual le acompañaría hasta el final de su vida, y la fragata Peregrina, aunque esta última la desguazó y ordenó que le aportaran otros 2 navíos a cambio. Más tarde atacó y se apoderó de una flota inglesa de 6 barcos de guerra, de los que se quedó con 3 y los otros 3 los hundió. Y las otras 300.000 que sobran para ti, para tus cosas, coño. Sin embargo, esto le llevó a enfrentamientos con el virrey de Perú, que opinaba que una flota tan numerosa era demasiado cara de mantener. Él prefería contratar a corsarios, que era más barato. Lezo estaba totalmente en contra, pero el virrey tenía demasiado poder y se tuvo que aguantar. Tuvieron muchos más enfrentamientos y entre que no lo soportaba más y que su salud estaba empeorando, pidió la jubilación. Sus superiores le dijeron que ni de coña, pues Lezo era demasiado valioso como para prescindir de él, pero al menos consiguió que lo redestinaran a España. ¡Hasta nunca, pueblo asqueroso! Aunque antes de marcharse se casó con una peruana de la alta sociedad, Josefa Pacheco de Bustos y Solís, 20 años más joven, reuniendo una vez más en su familia a la sangre vasca y la peruana. Con ella tuvo 6 hijos y los 2 primeros nacieron en Lima. Por cierto que Lezo no era ningún angelito, porque mientras estuvo en Perú se dedicó, entre otras muchas cosas, a la trata de esclavos. Pero un delito, ¿no? ¡Eso no es un delito! 5 años después arribó con su familia a Cádiz, con la mala suerte de que en ese momento la ciudad estaba pasando por una epidemia de vómito negro. Pero, como él se había inmunizado en América, fue de los pocos que consiguió librarse. Su nuevo puesto fue el de jefe de la Escuadra Naval del Mediterráneo. Esta contaba con 3 navíos de línea, entre ellos el Real Familia de 70 cañones y Almiranta de Lezo. Además, se le concedió como estandarte la bandera morada con el escudo de armas de Felipe V, la Orden del Espíritu Santo, la máxima condecoración francesa, y también la Orden del Toisón de Oro, la máxima condecoración española.
Por aquel entonces, la ciudad de Génova le debía 2 millones de pesos a España, y se negaban a devolverlos. Su superior le ordenó entonces a Lezo que partiera a Génova para negociar que se los devolvieran, pero Lezo no estaba como para perder el tiempo con charlas inútiles. Ancló sus 6 buques en el puerto y apuntó los cañones directamente al Senado. Entonces sacó a cubierta el enorme reloj de las guardias y se lo mostró a los comisionados de la ciudad, fijando un plazo, transcurrido el cual la escuadra volaría el Senado por los aires. Ese mismo día partió de vuelta con los 2 millones. Más tarde se unió a la expedición de Orán. El objetivo de esta era recuperar la plaza que se había perdido durante la Guerra de Sucesión en Orán. Retomarla era una cuestión de prestigio más que otra cosa. Pero bueno, la misión fue un éxito, y en cuestión de unos meses Lezo ya estaba de vuelta. Pero cuando la expedición se marchó, Bey Hassan, el señor de Orán, logró reunir tropas y sitiarla de nuevo. ¡Jahannami, Jahannami, Jahannami, Jahannami! Así que mandaron a Lezo a recuperarla por segunda vez. En cuanto lo vieron acercarse, las galeras argelinas salieron pitando. Ni siquiera tuvo que combatir. Así de temido y famoso era Lezo por aquel entonces. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Pero ya le habían tocado los cojones, así que una vez recuperada la plaza, decidió perseguir a la flota enemiga de todas formas. Why are you running? Why are you running? Logró localizarla en la bahía de Mostagán, defendida por 2 castillos fortificados. Pero eso a Lezo le dio igual. Entró en la bahía despreciando el fuego de los fuertes, logró poner en fuga a una galeza que surgió inesperadamente para auxiliar a la galera, la abordó, la incendió y a continuación todavía destruyó los 2 castillos. ¿Ves lo que pasa, Larry, cuando das por culo a un desconocido? Y aún así no se quedó contento. Hecho esto, regresó a España para reunir más tropas, y durante meses estuvo castigando toda la región de Tetuán y Túnez. Nadie era capaz de detenerle, y al final tuvo que venir una epidemia para que decidiera marcharse. A pesar del tiempo y la distancia, seguía enfrentándose al virrey de Perú, que le debía una fortuna en sueldos que se negó a pagarle con numerosas excusas, a cada cual más peregrina. Y curiosamente, a pesar de haberse pasado media vida combatiendo a los ingleses, sus ahorros estaban en una cuenta de un banco en Londres. En 1734 ascendió a teniente general de la Armada y se le nombró comandante general del departamento de Cádiz. Por culpa de esto, una vez más se vio obligado a volver a América, porque ahora era el encargado de escoltar la armada de galeones hasta las Indias. Por suerte no tuvo que volver a pisar Perú, sino que ahora su destino era Cartagena de Indias, en el nuevo reino de Granada. Con el gobernador de Cartagena se llevó mucho mejor, y acordó con él crear una compañía de armadores de corsos para combatir a los contrabandistas británicos. A pesar de la renuencia del gobierno británico por enfrentarse de nuevo a la temida España, las quejas de los contrabandistas llegaron a ser tan abundantes que condujeron finalmente a la guerra. Es decir, que esta nueva guerra prácticamente la provocó Lezo, aunque el casus belli que hizo estallar el conflicto técnicamente fue cuando el capitán Juan de León Fandiño, que apresó un barco mercante inglés, le cortó la oreja a su capitán y luego se la tiró a la cara diciéndole: ahí está tu oreja, ahora cógela y se la llevas al rey de Inglaterra, para que sepa que aquí no se contrabandea. El almirante británico Vernon conquistó la plaza de Portobelo, en Panamá, y desafió a Lezo con una carta en la que, entre otras cosas, se jactaba de haber tratado a los españoles derrotados mucho mejor de lo que se merecían. Le voy a mandar un email. Fina prosa digital. A esto Lezo le contestó que fue muy astuto por haber atacado Portobelo en su momento más vulnerable, es decir, mientras él no estaba presente. Y ya de paso le felicitó por haber aprendido de él a tratar bien a los enemigos derrotados, pues hasta que no llegó él para dar ejemplo, los ingleses trataban a sus enemigos como escoria. En respuesta, Vernon dirigió toda su flota contra Cartagena de Indias, donde estaba Lezo en ese momento. Mandó primero 2 avanzadas, pero ambas fueron rechazadas fácilmente por Lezo, entre otras cosas porque ya conocía todos sus planes, gracias a un espía jamaicano que tenía infiltrado. Este Vernon, por cierto, no era la primera vez que se encontraba con Lezo, todo lo contrario. Habían sido rivales durante casi toda su vida, enfrentándose constantemente en un campo de batalla tras otro. Esta sería la batalla final entre ambos. Vernon continuó en su empeño y envió el resto de su flota, que sumaba 2000 cañones dispuestos en casi 180 barcos, y unos 25.000 hombres. Por su parte, las defensas de Cartagena contaban con unos 3.600 hombres, de los cuales 600 solo estaban armados con arcos y flechas, y tan solo 6 navíos de guerra.
Vamos, una ventaja descomunal. Aún así, tras haber tomado algunas de las defensas de la ciudad, el asalto británico fue un fracaso rotundo. A pesar de su vastísima superioridad numérica, el ejército español era mucho más eficiente que el británico, y las bajas inglesas fueron cuantiosísimas. Para colmo, Vernon no conocía la zona tan bien como los españoles y escogió el peor momento para atacar, la época de lluvias, que le dificultaba aún más el asedio. Así que tuvieron que salir de allí totalmente humillados. Tanto así que el gobierno británico prohibió que se volviera a realizar ninguna campaña más en las colonias españolas. ¡Qué desastre! Y pasaron a la defensiva. Por si fuera poco, los ingleses, que contaban con la victoria, se habían precipitado a acuñar monedas y medallas para celebrarla. Dichas medallas decían en su anverso: «Los héroes británicos tomaron Cartagena», o «El orgullo español, humillado por Vernon». Es decir, que los pobres hicieron un ridículo espantoso. La guerra inglesa en Cartagena fue un desastre tan enorme para los británicos que desbarató prácticamente toda posibilidad inglesa en la región y permitió que continuase el dominio español durante varias décadas más. Hay que decir que las famosas medallas prediciendo la victoria inglesa no las acuñó el gobierno británico, sino unos comerciantes ingleses que pensaron que se iban a forrar vendiéndolas. Y bueno, claramente se las tuvieron que comer con papas. O de hecho peor, la mayoría de ellas cayeron en manos de los españoles, que las hicieron circular por todo el imperio para burlarse de los ingleses. Por cierto, que los 6 navíos de Lezo en esta batalla fueron el Galicia, el San Felipe, el San Carlos, el África, el Conquistador y el Dragón. Sin embargo, no todo fue alegría para Lezo, ya que su vieja amiga, una bala de cañón, impactó contra la mesa del Galicia, en torno a la que estaban reunidos los mandos españoles en junta de guerra, y las astillas le hirieron en el muslo y en una mano. Al final, después de haber sobrevivido a heridas increíbles a lo largo de su vida, fue la infección de estas astillas lo que acabaría causando su muerte. Para colmo de males, lo que había comenzado como una buena relación entre Lezo y el virrey de Cartagena se acabó yendo a la porra durante el asedio, más que nada por diferencias en sus estrategias. Lezo quería ser más agresivo y el virrey optaba por una defensa total. La cosa escaló tanto que a pesar de la victoria, para cuando terminó la batalla no se podían ni ver, y el virrey convenció al rey de España para que castigara a Blas de Lezo. Parece ser que a este hombre se le daba fatal llevarse bien con la autoridad de turno. Me la sopla, soy anarquista. Al final, Lezo falleció en Cartagena de Indias por culpa de la infección y fue el único de los principales protagonistas del asedio de Cartagena que no obtuvo recompensa alguna por sus acciones. Aunque, unos meses después, el rey se enteró de que los informes que le había enviado el virrey poniendo a parir a Lezo eran exagerados, y reconociendo que Lezo había actuado bien, recompensó a su hijo, nombrándolo marqués de Ovieco, un marquesado que todavía sigue existiendo hoy en día. La última residencia de Lezo fue en el puerto de Santa María, en Cádiz, concretamente en el número 70 de la calle Larga, y donde su viuda, apodada como la Gobernadora, siguió viviendo hasta su muerte. De hecho, hasta hace pocos años, la ciudadanía portuense siguió llamando a la mansión Casa de la Gobernadora, aunque ahora ya ha sido convertida en apartamentos de alquiler. Por increíble que parezca, nunca se levantó ni una sola estatua o monumento a Blas de Lezo en España. Como mucho había un par de medallones, pero poco más. Al menos hasta el año 2014, cuando se inauguró un monumento a él en el Paseo de Canalejas de la ciudad de Cádiz. Al acto acudieron el embajador de Colombia y un almirante de la Armada Española. El mismo año se levantó un busto de 7 metros de altura en la Plaza de Colón de Madrid. 4 días después, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó una moción en la que se pedía al Ayuntamiento de Madrid que retirara la estatua por haber participado Blas de Lezo en el bombardeo de Barcelona durante la Guerra de Sucesión. Pero les mandaron a la porra. Más que nada porque Lezo nunca ordenó bombardear Barcelona. En aquellos asedios él no estaba al mando, y quienes realmente ordenaron esos bombardeos fueron los franceses. Fueron los franceses. Curiosamente, aunque Lezo lo pasó muy mal durante sus estancias en América, históricamente ha sido reconocido como un héroe en Cartagena de Indias mucho más de lo que lo fue en España, donde se lo recuerda como el defensor de la ciudad. En el año 2009, en Cartagena de Indias, Colombia, se dio cumplimiento a un deseo de Blas de Lezo, que en su testamento pedía que un grupo de españoles pusiese una placa que conmemorase aquella victoria. En la inscripción se puede leer: frente a estas murallas, Blas de Lezo derrotó a una armada británica mucho más grande que la invencible española que los británicos habían enviado al mando del almirante Vernon, para conquistar la ciudad llave de América y así imponer el idioma inglés en todo el continente. Cumplimos hoy juntos, españoles y colombianos, con la última voluntad del almirante, que quiso que se colocara una placa en las murallas que dijera: aquí España derrotó a Inglaterra.
Esta mención al idioma es fruto de un bulo histórico muy extendido, y es el de que Sudamérica sigue hablando español y no inglés gracias a que Blas de Lezo frustró el expansionismo inglés en esta batalla clave. Pero en realidad, si Vernon hubiese tomado Cartagena, probablemente se habría seguido hablando español. Un ejemplo de ello es que los ingleses tomaron La Habana en 1762 y el idioma se mantuvo. Incluso poseyeron la isla de Menorca durante casi un siglo y se siguió hablando español. Esto es así porque el modelo expansionista español y el británico eran muy diferentes. A los ingleses no les interesaban para nada la cultura o la gente del territorio conquistado. Lo que querían era establecer bases comerciales y explotar los recursos de la zona. Es decir, que el modelo español era integrador, mientras que el inglés era de puro saqueo. Hasta el día de hoy, la Real Armada Española honra la memoria de Blas de Lezo con el mayor honor que se puede rendir a un marinero español. Que siempre haya entre sus buques uno que lleve su nombre, costumbre mantenida durante siglos. El más reciente es una fragata de la clase Álvaro de Bazán, la Blas de Lezo F-103. Curiosamente, la Armada colombiana también tuvo un buque con el nombre del almirante, un petrolero adquirido a la Armada de Estados Unidos en el 47. Y ahí han ido unas 34 curiosidades de Blas de Lezo si mal no he contado. Si te gustó esta narración y quieres oír más, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.